El silencio de Dios no es ausencia. En ese vacío, Él está moldeando tu destino. Hay momentos en la vida en los que el silencio parece ensordecedor. Oras, clamas, derramas lágrimas, pero la respuesta no llega. Miras al cielo buscando una señal y en cambio todo parece vacío. Sientes que tus palabras se pierden en la nada, que tus esfuerzos son en vano, que incluso tu fe comienza a tambalear. Y te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué callas justo cuando más te necesito? Lo que nadie te ha dicho es que el silencio de Dios no significa su ausencia. En ese aparente vacío, en ese tiempo en el que todo parece detenido, hay un Dios que trabaja en secreto, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu y preparando el camino para algo mucho mayor de lo que imaginas. A veces, el cielo guarda silencio no para castigarte, sino para entrenarte. Es en los momentos donde no escuchas nada que tu fe es purificada como el oro, porque es ahí donde decides creer sin ver, avanzar sin certezas y sostenerte únicamente en las promesas de aquel que no falla. Cuando Dios guarda silencio, no significa que te ha olvidado, significa que está obrando en un nivel que tus ojos aún no pueden ver. Mientras tú esperas la respuesta, Él está alineando circunstancias, moviendo piezas invisibles, preparando personas y oportunidades que convergen en el tiempo perfecto. Ese aparente retraso es, en realidad, un proceso de preparación. Tu mente grita que todo está detenido, pero tu espíritu debe aprender a confiar en que el Padre nunca deja de actuar. Este video es un llamado para ti que te sientes abandonado, para ti que has pensado que tus oraciones no llegan al cielo, para ti que estás a punto de rendirte. Aquí encontrarás la verdad que cambia la perspectiva. El silencio no es un castigo, es una estrategia divina, porque cuando Dios calla es porque está escribiendo capítulos de tu historia que serán testimonio para otros. Tu dolor no es permanente, tu espera no es inútil, tu fe no es en vano. Quiero que escuches cada palabra de este mensaje como si Dios mismo te hablara al corazón. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es coincidencia que este sea el video que estás viendo ahora. Hay una razón por la que estás escuchando esto en este preciso momento. Este mensaje es para ti, porque el Espíritu Santo quiere recordarte que aún en tu vacío, aún en tu cansancio, aún en tu incertidumbre, no estás solo. Cada segundo de tu silencio tiene un propósito eterno. El enemigo quiere hacerte creer que el silencio de Dios es abandono, pero hoy quiero que sepas que es lo contrario. Es una invitación a profundizar en tu fe, a confiar sin condiciones, a soltar el control y permitir que Dios te lleve donde tus fuerzas jamás podrían. La Biblia dice en Isaías 55, Nine, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Eso significa que lo que hoy no entiendes, un día tendrá sentido. El silencio no es el final de la historia, es el prólogo de algo mucho mayor. Quédate conmigo hasta el final, porque en los próximos minutos descubrirás cómo interpretar el silencio de Dios, cómo mantener viva tu fe en los tiempos de espera y cómo reconocer que aun cuando no escuchas su voz, Él sigue moldeando tu destino con amor perfecto. Lo que parecía una pausa será revelado como un tiempo de preparación, y lo que hoy sientes como vacío, un día entenderás que estaba lleno de propósito. Cuando Dios guarda silencio, el cielo sigue hablando. Hay días en que despiertas con un peso en el alma. Miras alrededor y todo parece igual, pero dentro de ti hay una tormenta que no se apaga. Has orado, has clamado, has pedido dirección y sin embargo la respuesta no llega. El silencio parece interminable y la duda empieza a susurrar en tu mente. Quizás Dios no me escucha, quizás no le importo, quizás estoy solo en esta batalla.
Pero escucha esto. El silencio de Dios no es su indiferencia, es su lenguaje. El cielo sigue hablando, incluso cuando tú no puedes escucharlo. El problema no es la ausencia de la voz de Dios, sino nuestra dificultad para discernirla. Porque mientras tu corazón busca palabras audibles, Dios te habla en procesos, en demoras, en puertas que se cierran, en caminos que se desvían, en oportunidades que parecen perdidas, pero que en realidad son protección disfrazada. La Biblia está llena de historias donde Dios guardó silencio, y cada una de ellas revela un patrón de amor y propósito. José fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, injustamente encarcelado, olvidado por aquellos que prometieron ayudarlo. Años enteros pasaron sin que escuchara una sola palabra de Dios, pero mientras José esperaba, el cielo preparaba un trono en Egipto. Su silencio no era abandono, era promoción en proceso. Lo mismo sucedió con Job. Todo lo que tenía le fue arrebatado, su salud, sus bienes, sus hijos. Job buscó respuestas, clamó, gritó desde las cenizas, pero el cielo parecía sordo. Sin embargo, el silencio de Dios no significaba su rechazo, sino que estaba escribiendo uno de los testimonios más poderosos de la historia, la restauración doble después de la prueba. Cuando Dios calla, no es para destruirte, sino para revelarte una gloria mayor que jamás podrías haber imaginado. Hay un principio que debes grabar en tu corazón. El silencio no es un espacio vacío, es un taller de formación. Es en esos momentos donde Dios pule tu carácter, fortalece tu fe y prepara tu alma para lo que viene. Si todo fuera inmediato, si todas tus oraciones fueran respondidas al instante, nunca aprenderías a confiar. Pero es en el silencio donde se desarrolla la verdadera intimidad con Dios, porque ahí eliges amarle no por lo que hace, sino por quién es. Los discípulos vivieron algo similar en la tormenta. Jesús estaba en la barca con ellos, pero dormía mientras el mar se agitaba. Ellos pensaron que el Maestro no se preocupaba por su vida, que estaban solos, que la muerte los alcanzaría, pero la verdad era otra. Jesús estaba ahí todo el tiempo, probando su fe, enseñándoles que aunque parezca que Dios duerme, su autoridad sigue intacta. Y cuando llegó el momento, una sola palabra suya calmó el viento y el mar. Lo mismo sucede contigo hoy. Puede que pienses que Dios no escucha, que no responde, que no está, pero quiero que sepas que mientras tú esperas, Él trabaja. Mientras tú lloras, Él recoge tus lágrimas. Mientras tú dudas, Él afirma tus pasos. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Esto incluye tus silencios, tus pérdidas, tus retrasos y hasta esas oraciones que parecieron no tener eco. El enemigo sabe que el silencio prolongado puede generar desesperación y por eso susurra mentiras a tu corazón. No hay salida, no hay esperanza, no hay propósito. Pero tu fe debe hablar más fuerte que esos susurros. Debes recordar que el cielo nunca está quieto, que los planes de Dios no dependen de tus emociones y que su tiempo siempre es perfecto. Lo que hoy parece un final, mañana será el inicio de algo mucho mayor. Por eso no corras, no te precipites, no tomes decisiones impulsivas solo porque no escuchas una respuesta. Aprende a quedarte quieto y confiar. El Salmo 46. Dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Ese es el verdadero desafío de la fe. Creer en medio del silencio, descansar aún cuando no ves el camino y permanecer firme cuando todo en ti quiere rendirse. Dios no ha terminado contigo. Este silencio es parte de la preparación. No es que Él no quiera responder, es que su respuesta es más grande que tu petición. Mientras tú estás preocupado por el ahora, Él está construyendo tu después.
Y cuando finalmente su voz resuene, entenderás que cada segundo de espera tenía sentido, que cada demora estaba llena de propósito y que cada lágrima fue el agua que regó la semilla de tu destino. Quédate conmigo, porque en el próximo tema te revelaré cómo reconocer las señales ocultas que Dios te envía en medio de su silencio. Entender esto puede cambiar tu relación con Él para siempre. Dios prepara en secreto lo que aún no puedes ver. Hay momentos en los que sientes que todo se ha detenido, como si el cielo hubiera cerrado sus puertas. Oras, suplicas, pides dirección, pero el silencio parece prolongarse más de lo que puedes soportar. El problema es que confundimos el silencio con inactividad, cuando en realidad Dios está trabajando en secreto, organizando cada detalle, moviendo piezas invisibles, conectando oportunidades y preparando escenarios que tus ojos aún no pueden ver. Imagina a un sembrador que coloca la semilla en la tierra. Desde la superficie parece que no ocurre nada. Los días pasan, las lluvias caen, el sol calienta la tierra, pero no hay señal de vida. Y sin embargo, bajo el suelo ocurre un milagro silencioso. La semilla muere para sí misma, rompe su propia estructura, absorbe nutrientes, genera raíces y en el tiempo correcto brota. Así actúa Dios contigo. Mientras crees que nada está sucediendo, Él está preparando tu crecimiento, desarrollando tu propósito y fortaleciendo tu fe en el terreno de lo invisible. La Biblia nos muestra esto una y otra vez. David fue ungido rey de Israel, pero no tomó el trono de inmediato. Pasaron años de preparación, persecuciones y desiertos antes de ver el cumplimiento de la promesa. Durante ese tiempo, parecía que Dios guardaba silencio, pero en realidad estaba moldeando el corazón de un pastor para convertirlo en un rey según su corazón. Si David hubiera accedido al trono antes de tiempo, habría fracasado. Necesitaba pasar por el proceso que lo formaría para reinar. El mismo principio vemos en la historia de Esther. Durante años vivió en anonimato, sin imaginar que un día sería reina y salvaría a su pueblo. No hubo ángeles anunciando lo que vendría, no hubo profecías que la tranquilizaran, solo un proceso silencioso, pero perfectamente dirigido por la mano de Dios. Cuando llegó el momento, todo encajó con precisión divina. Así también sucede contigo. Lo que hoy no entiendes, mañana será parte de un plan mayor que revelará la fidelidad de Dios. El silencio es incómodo, pero es necesario. Nos enseña a rendir el control y a depender por completo de Dios. En esos periodos, Él trabaja en las dimensiones que tú no puedes tocar. Abre puertas que aún no existen. Prepara corazones de personas que ni siquiera conoces y alinea tiempos que tu mente no podría coordinar. Lo que parece retraso es, en realidad, sincronización divina. El apóstol Pablo lo describe claramente en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que tu confianza no debe basarse en lo que ves, sino en lo que sabes que Dios está haciendo detrás de escena. Cada promesa que Él ha declarado sobre tu vida está en construcción, aunque no lo percibas. Cada día en el que sientes que no pasa nada es, en realidad, un paso más hacia el cumplimiento de lo que Él diseñó para ti antes de que nacieras. Es importante que entiendas que el silencio no es pasividad. En tu espera, Dios te está enseñando a ver más allá de la superficie, a fortalecer tus raíces y a creer en su carácter antes que en las circunstancias. El proceso te prepara para sostener la bendición, porque Dios nunca te entrega algo para lo que no te formó primero. Si lo recibieras sin madurez, el peso del regalo podría destruirte. Por eso, la demora es también un acto de amor. Quizás ahora no ves resultados, pero no confundas falta de evidencia con falta de movimiento. El milagro está creciendo bajo la superficie. Dios está escribiendo capítulos de tu historia que aún no puedes leer,
pero que en el momento justo serán revelados. El mismo Jesús dijo en Juan 13:7, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay verdades que solo se comprenden después del silencio, cuando puedes mirar atrás y ver la fidelidad de Dios en cada detalle. Por eso, no subestimes los días pequeños, esos en los que parece que no pasa nada. Son los días en los que Dios está edificando tu futuro. Así como la semilla se rompe antes de dar fruto, tú también estás siendo transformado en tu interior. Tu carácter se está formando, tu fe se está fortaleciendo y tu visión se está alineando con la de Dios. Todo lo que hoy duele, todo lo que parece perdido, todo lo que crees que es un retraso, es parte de un proceso mayor. Quédate conmigo, porque en el próximo tema te mostraré cómo el silencio de Dios puede convertirse en la mayor plataforma para tu destino. Descubrirás cómo reconocer su mano guiando tus pasos y cómo usar estos tiempos de espera para prepararte para lo que viene. Lo que hoy te desconcierta será mañana la prueba de que Dios nunca dejó de estar en control. Tu espera no es vacío. Dios está formando tu destino. Hay momentos en los que la espera se siente interminable. Te levantas cada día con la misma oración en los labios, el mismo deseo en el corazón y la misma pregunta en tu mente. ¿Cuándo, Señor? Los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Y comienzas a pensar que quizá la promesa se perdió, que el sueño quedó en el pasado y que el futuro que Dios habló sobre ti ya no existe. Pero quiero que escuches esta verdad. Tu espera nunca es en vano. El silencio no es abandono, es formación. El aparente vacío que hoy sientes es, en realidad, el taller donde Dios está moldeando tu destino. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que vivieron largos periodos de silencio antes de ver el cumplimiento de lo que Dios les prometió. Abraham recibió la promesa de ser padre de multitudes, pero pasaron 25 años antes de que Isaac naciera. Durante todo ese tiempo, Dios no dejó de obrar. Mientras Abraham aprendía a creer contra toda esperanza, Dios estaba formando en él la fe necesaria para sostener la bendición. Si la respuesta hubiera llegado antes, Abraham no habría sido el mismo hombre. Fue la espera lo que lo convirtió en el padre de la fe. La historia de Moisés nos enseña lo mismo. Pasó 40 años en el desierto de Madián antes de ser llamado a liberar a Israel. Para los ojos humanos, ese periodo parecía un desperdicio, un fracaso, un olvido, pero para Dios era preparación. En cada día en ese desierto forjaba en Moisés la humildad, la dependencia y la fortaleza que necesitaría para enfrentar a Faraón y guiar a un pueblo entero hacia la libertad. El silencio no era rechazo, era entrenamiento para la misión. Quizás hoy tú estás en tu propio desierto, sientes que las oraciones no pasan del techo, que tus esfuerzos son inútiles, que los cielos permanecen cerrados. Pero escúchame bien, Dios nunca desperdicia un proceso. Cada lágrima que has derramado, cada noche de insomnio, cada pregunta sin respuesta, todo forma parte de una historia que aún no ha sido completamente revelada. En tu espera, Dios está formando tu carácter para sostener lo que ya preparó para ti. El rey David lo expresó en el Salmo 27:14. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esperar no significa inactividad. Esperar es avanzar en fe aunque no veas el camino. Es creer que Dios sigue obrando aunque tus sentidos digan lo contrario. La espera bíblica no es pasiva, es activa. Es prepararte para recibir. Es ajustar tu corazón a la voluntad de Dios. Es aprender a confiar en que su tiempo es perfecto. El problema es que muchas veces intentamos forzar lo que aún no está listo.
Tomamos decisiones precipitadas porque creemos que Dios tarda y terminamos cosechando consecuencias que no estábamos preparados para enfrentar. Pero cuando decides permanecer firme, cuando eliges no moverte hasta escuchar su dirección, te posicionas para ver milagros. El retraso no es castigo, es protección. Dios sabe lo que no sabes, ve lo que tú no ves y entiende lo que tú no comprendes. Mira lo que Jesús le dijo a Pedro en Juan 13:7. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Ese después puede parecer largo, pero llegará. Todo lo que hoy te desconcierta tendrá sentido cuando veas el cuadro completo que Dios está pintando. El silencio de hoy será el testimonio de mañana. Lo que ahora parece vacío se llenará de propósito, y lo que creíste perdido será redimido para bien. Por eso, no permitas que la desesperación robe tu paz. La espera no es un tiempo muerto, es un tiempo de gestación. Así como una madre no ve el crecimiento de su hijo dentro del vientre, pero sabe que cada día se desarrolla algo extraordinario, así también debes confiar en que Dios está formando tu futuro, incluso cuando no ves nada en la superficie. En el silencio, se están gestando respuestas, se están alineando encuentros divinos y se están abriendo puertas que un día se revelarán delante de ti. Cuando entiendes esto, la perspectiva cambia. Ya no ves la espera como una maldición, sino como un privilegio, porque es en la intimidad del silencio donde Dios te prepara para caminar en su propósito. El vacío que sientes hoy no es soledad, es el espacio donde Dios está derramando dirección, fortaleza y visión para lo que viene. Quédate conmigo, porque en el próximo tema te revelaré cómo convertir este tiempo de espera en una plataforma para activar tu fe y experimentar el mover sobrenatural de Dios en áreas donde pensabas que ya no había esperanza. Prepárate, porque lo mejor aún está por venir. Dios usa el silencio para despertar tu fe. Hay etapas en tu vida en las que el silencio se convierte en un escenario diseñado para despertar tu fe más profunda. Es en esos momentos, cuando Dios parece distante, que en realidad está más cerca de lo que imaginas. Porque la fe verdadera no se construye en los días de abundancia, ni en las temporadas de respuestas rápidas, sino en las noches largas de incertidumbre, en los desiertos donde tus fuerzas se agotan y en las batallas internas donde tus preguntas parecen no tener fin. Cuando Dios guarda silencio, tu corazón es llevado a un punto de decisión, creer o rendirte. Es ahí donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia viva. En Hebreos 11:1, la Biblia declara que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que el silencio es el laboratorio donde la fe se prueba y se fortalece. Cuando no ves señales, cuando las puertas se cierran y las respuestas no llegan, tu espíritu aprende a confiar más en la voz de Dios que en las circunstancias que te rodean. Abraham enfrentó esa misma prueba. Dios le prometió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, pero los años pasaban y la realidad gritaba lo contrario. Cada día sin respuesta era una invitación a abandonar la promesa, pero Abraham eligió creerle a Dios más que a sus sentidos. Esa fe que se sostuvo en medio del silencio fue contada por justicia y lo convirtió en el padre de multitudes. El silencio también fue el escenario donde Ana, la madre del profeta Samuel, derramó su corazón delante de Dios. Ella pidió un hijo durante años y aunque no escuchó respuesta inmediata, eligió perseverar en oración. En ese aparente vacío, su carácter fue refinado, su fe se volvió inquebrantable y su historia se convirtió en testimonio para generaciones. Ana comprendió que Dios no estaba indiferente a su clamor. Estaba preparando un milagro que nacería en el momento exacto. Tú también te encuentras en un proceso similar.
Quizás has orado por restauración, por sanidad, por una respuesta que parece no llegar. Quizás las circunstancias te hacen dudar y el enemigo intenta convencerte de que estás solo. Pero la verdad es que tu silencio está lleno de propósito. Dios está entrenando tus sentidos espirituales, enseñándote a escuchar más allá de las palabras, a confiar más allá de los hechos y a creer incluso cuando todo parece imposible. El apóstol Pedro caminó sobre las aguas porque eligió creer en una palabra, no en lo que veía con sus ojos. Sin embargo, cuando quitó la mirada de Jesús y se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. Lo mismo sucede contigo. El silencio es la tormenta que quiere distraerte, pero la fe es mantener tu mirada fija en Cristo, aun cuando el viento ruge y las olas amenazan con hundirte. Cada vez que eliges creer, das un paso más sobre el imposible. La fe no elimina las pruebas, pero te da la capacidad de atravesarlas con esperanza. Por eso, el silencio de Dios nunca es para debilitarte, sino para forjar en ti una fe que no depende de resultados inmediatos. Es en estos momentos donde aprendes a orar con mayor profundidad, a depender totalmente de la gracia y a descubrir que incluso cuando parece que Dios no habla, su amor permanece intacto. En Juan 20, Tomás dudó de la resurrección hasta ver a Jesús con sus propios ojos. Jesús, en su infinita gracia, le permitió tocar sus heridas, pero le dijo: «Bienaventurados los que no vieron ni creyeron». Ese es el llamado que hoy resuena para ti. Creer sin ver, confiar sin entender, esperar sin desesperar. Tu fe se fortalece cuando decides mantenerte firme, incluso en el silencio más profundo. Cada vez que eliges creer en lo que Dios prometió, aunque no veas la evidencia, tu fe se eleva a un nuevo nivel. Esa fe atrae el favor, activa milagros y abre puertas que parecían cerradas. No subestimes el poder de creer en medio de la incertidumbre, porque es ahí donde se manifiestan los mayores movimientos sobrenaturales. Quédate conmigo, porque en el próximo tema vamos a descubrir cómo transformar tu tiempo de silencio en un periodo de preparación divina. Aprenderás cómo alinear tu corazón con la voluntad de Dios para que cada día de espera se convierta en un paso hacia tu destino. Dios usa el silencio para despertar tu fe. Hay etapas en tu vida en las que el silencio se convierte en un escenario diseñado para despertar tu fe más profunda. Es en esos momentos cuando Dios parece distante que en realidad está más cerca de lo que imaginas. Porque la fe verdadera no se construye en los días de abundancia, ni en las temporadas de respuestas rápidas, sino en las noches largas de incertidumbre, en los desiertos donde tus fuerzas se agotan y en las batallas internas donde tus preguntas parecen no tener fin. Cuando Dios guarda silencio, tu corazón es llevado a un punto de decisión: creer o rendirte. Es ahí donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia viva. En Hebreos 11:1, la Biblia declara que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que el silencio es el laboratorio donde la fe se prueba y se fortalece. Cuando no ves señales, cuando las puertas se cierran y las respuestas no llegan, tu espíritu aprende a confiar más en la voz de Dios que en las circunstancias que te rodean. Abraham enfrentó esa misma prueba. Dios le prometió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, pero los años pasaban y la realidad gritaba lo contrario. Cada día sin respuesta era una invitación a abandonar la promesa, pero Abraham eligió creerle a Dios más que a sus sentidos. Esa fe que se sostuvo en medio del silencio fue contada por justicia y lo convirtió en el padre de multitudes. El silencio también fue el escenario donde Ana, la madre del profeta Samuel,
derramó su corazón delante de Dios. Ella pidió un hijo durante años, y aunque no escuchó respuesta inmediata, eligió perseverar en oración. En ese aparente vacío, su carácter fue refinado, su fe se volvió inquebrantable y su historia se convirtió en testimonio para generaciones. Ana comprendió que Dios no estaba indiferente a su clamor, estaba preparando un milagro que nacería en el momento exacto. Tú también te encuentras en un proceso similar. Quizás has orado por restauración, por sanidad, por una respuesta que parece no llegar. Quizás las circunstancias te hacen dudar y el enemigo intenta convencerte de que estás solo. Pero la verdad es que tu silencio está lleno de propósito. Dios está entrenando tus sentidos espirituales, enseñándote a escuchar más allá de las palabras, a confiar más allá de los hechos y a creer incluso cuando todo parece imposible. El apóstol Pedro caminó sobre las aguas porque eligió creer en una palabra, no en lo que veía con sus ojos. Sin embargo, cuando quitó la mirada de Jesús y se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. Lo mismo sucede contigo. El silencio es la tormenta que quiere distraerte, pero la fe es mantener tu mirada fija en Cristo, aun cuando el viento ruge y las olas amenazan con hundirte. Cada vez que eliges creer, das un paso más sobre el imposible. La fe no elimina las pruebas, pero te da la capacidad de atravesarlas con esperanza. Por eso, el silencio de Dios nunca es para debilitarte, sino para forjar en ti una fe que no depende de resultados inmediatos. Es en estos momentos donde aprendes a orar con mayor profundidad, a depender totalmente de la gracia y a descubrir que, incluso cuando parece que Dios no habla, su amor permanece intacto. En Juan 20, Tomás dudó de la resurrección hasta ver a Jesús con sus propios ojos. Jesús, en su infinita gracia, le permitió tocar sus heridas, pero le dijo: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Ese es el llamado que hoy resuena para ti. Creer sin ver, confiar sin entender, esperar sin desesperar. Tu fe se fortalece cuando decides mantenerte firme incluso en el silencio más profundo. Cada vez que eliges creer en lo que Dios prometió, aunque no veas la evidencia, tu fe se eleva a un nuevo nivel. Esa fe atrae el favor, activa milagros y abre puertas que parecían cerradas. No subestimes el poder de creer en medio de la incertidumbre, porque es ahí donde se manifiestan los mayores movimientos sobrenaturales. Quédate conmigo, porque en el próximo tema vamos a descubrir cómo transformar tu tiempo de silencio en un periodo de preparación divina. Aprenderás cómo alinear tu corazón con la voluntad de Dios para que cada día de espera se convierta en un paso hacia tu destino. En el silencio Dios te prepara para portar su gloria. Hay temporadas en la vida en las que parece que Dios se ha quedado callado. Oras, buscas, clamas, pero no escuchas nada. El cielo parece cerrado, las puertas no se abren y el corazón se llena de preguntas. Sin embargo, este tiempo de silencio no es castigo, es entrenamiento. Dios te está preparando en lo secreto para portarte en lo público con su gloria. Mientras tú sientes que nada sucede, Él está formando dentro de ti la capacidad de sostener lo que ya preparó para ti. La gloria de Dios no se entrega a corazones inmaduros. Antes de ponerte en alto, Él te lleva a procesos ocultos para forjar tu carácter, purificar tus intenciones y anclar tu fe en su palabra. Este silencio que parece interminable es el taller donde Dios rompe las estructuras viejas, derriba tus inseguridades y te entrena para vivir en niveles de fe que jamás imaginaste. Si no entiendes el proceso, puedes caer en la trampa de pensar que Dios te ha abandonado, pero la verdad es que está trabajando en ti con más intensidad de la que puedes ver. Mira la vida de José.
vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en la prisión. Parecía que su historia terminaba en fracaso. Sin embargo, en cada etapa de silencio, Dios estaba forjando dentro de él el carácter de un gobernador. Los años de espera no fueron una pérdida. Fueron el laboratorio donde Dios lo entrenó para administrar naciones, perdonar traiciones y sostener la abundancia sin que la gloria lo destruyera. José no fue promovido a pesar de sus pruebas. Fue promovido a través de ellas. Lo mismo ocurre contigo. Ese silencio que hoy enfrentas no es evidencia de abandono, sino señal de que Dios te está preparando para algo mayor. Hay promesas que requieren procesos y hay destinos que solo pueden alcanzarse cuando pasas por temporadas donde aprendes a depender completamente de Dios. Cada día de espera fortalece tu espíritu y te enseña a confiar en su soberanía más que en tu propio entendimiento. El apóstol Pablo lo expresa en Romanos 5:3-4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza que Dios está formando en ti durante este silencio es inquebrantable, porque nace de un corazón entrenado para creer aun cuando no ve. Este tiempo no es un retroceso, es una preparación para cargar una gloria mayor, para vivir en una dimensión donde tus pasos reflejen la autoridad y la presencia del Dios que te llamó. Entiende esto. Hay batallas que no enfrentas para vencer, sino para ser transformado. Hay silencios que no vienen para destruirte, sino para alinearte con la mente de Cristo. Cuando Dios parece callar, está enseñándote a escuchar su voz de maneras más profundas, no en lo audible, sino en lo interno. El silencio te obliga a profundizar, a orar con mayor fervor, a buscar su rostro y no solo sus manos. En esta búsqueda, descubres que el propósito de la espera no es recibir algo, sino convertirte en alguien que refleja el carácter de Jesús. Los discípulos también vivieron un silencio abrumador cuando Jesús fue crucificado. Entre la cruz y la resurrección hubo 3 días en los que parecía que todo estaba perdido. Pero en el aparente vacío, el cielo trabajaba en secreto. Jesús descendía al lugar de la muerte para conquistarla y abrir un camino eterno de salvación. Lo que parecía el mayor silencio de Dios fue, en realidad, el cumplimiento del plan más grande de la historia. Así también, lo que hoy parece una pausa interminable en tu vida es el preludio de algo glorioso que aún no puedes imaginar. Es probable que estés viendo puertas cerradas, relaciones terminando, oportunidades que parecen escapar de tus manos. Pero quiero que sepas que cada cierre es dirección, cada demora es protección y cada silencio es entrenamiento. Dios no está improvisando con tu vida. Él está ordenando cada detalle para que puedas caminar con la autoridad que te corresponde como hijo suyo. Nada está fuera de su control. Por eso, no desperdicies este tiempo preguntándote ¿por qué Dios calla? Aprovecha este silencio para conocer su corazón. Lee su palabra con más profundidad. Fortalece tu vida de oración. Afina tu oído espiritual. Porque cuando el cielo se abre y la respuesta llega, necesitarás la madurez que estás desarrollando ahora para sostener el peso de la bendición. Este proceso no es para destruirte, es para elevarte. Quédate conmigo, porque en el próximo tema te mostraré cómo reconocer las señales que Dios te envía durante el silencio. Aprenderás a discernir su guía en medio de la confusión y a identificar los movimientos divinos que están preparando tu próximo nivel. Este conocimiento puede transformar la manera en la que vives tu fe y llevarte a experimentar una intimidad con Dios que nunca antes imaginaste. El silencio de Dios abre puertas que tus ojos no ven.
Hay momentos en los que sientes que has tocado todas las puertas y ninguna se abre. Oras, ayunas, clamas, y aún así parece que el cielo permanece cerrado. Tu corazón comienza a llenarse de preguntas. ¿Por qué no sucede nada? ¿Por qué Dios calla justo cuando más necesita una respuesta? Pero lo que no puedes ver es que, detrás de ese silencio, hay un movimiento invisible. Dios está trabajando en áreas que tú no alcanzas, alineando piezas que aún no comprendes y preparando puertas que tus ojos todavía no pueden ver. Lo que parece estancamiento es, en realidad, protección. Hay caminos que Dios bloquea no porque quiera negarte una bendición, sino porque sabe que hay senderos disfrazados de oportunidad que podrían desviarte de tu propósito. A veces, lo que hoy ves como retraso, mañana descubrirás que era redirección. Cuando entiendes que el silencio de Dios no es ausencia sino estrategia, dejas de frustrarte por lo que no sucede y comienzas a confiar en lo que Él está preparando en secreto. Mira la historia de Pablo y Silas en Hechos 16. Ellos predicaban el Evangelio y sin embargo terminaron encarcelados injustamente. Desde la perspectiva humana, parecía un fracaso, un final sin salida. Pero en medio del silencio de esa prisión, Dios estaba abriendo una puerta que nadie podía imaginar. A medianoche, mientras ellos cantaban himnos, la tierra tembló, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. El silencio no era abandono, era el escenario perfecto para manifestar un milagro que impactaría a toda una ciudad. Del mismo modo, hay oraciones que parecen no tener respuesta, porque la respuesta que esperas es menor que la que Dios está preparando. Si Él respondiera hoy conforme a tu expectativa, te daría algo limitado. Pero cuando permite el silencio, es porque está construyendo un desenlace mucho mayor. El retraso no es un no, es un espera, estoy preparando algo mejor. Ese mejor no siempre es evidente, pero es real y llegará en el tiempo exacto. La Biblia nos recuerda en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Eso significa que el silencio no es confusión, es dirección. Aunque no veas, aunque no entiendas, aunque parezca que todo está detenido, Dios está trabajando para llevarte a un lugar que excede lo que pediste o imaginaste. El problema es que muchas veces interpretamos el silencio como rechazo, y ahí perdemos la oportunidad de percibir las señales que Dios sí nos envía. Porque incluso cuando calla, Él habla a través de circunstancias, de personas, de puertas que se cierran y de otras que inesperadamente se abren. El silencio de Dios nos obliga a afinar el oído espiritual, a mirar más allá de lo obvio y a aprender a caminar por fe, no por vista. El rey David pasó por esto una y otra vez. Antes de llegar al trono, enfrentó persecuciones, traiciones y largos periodos de aparente abandono. En varios salmos leemos su clamor. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero en cada silencio, Dios estaba dirigiendo sus pasos, protegiéndolo de enemigos ocultos y preparando el momento exacto en el que sería coronado. Lo que parecía demora era precisión divina. Quizás hoy estás delante de puertas cerradas y piensas que Dios te olvidó. Pero quiero que escuches esta verdad. No hay puerta cerrada que Él no pueda abrir cuando llegue su tiempo. Apocalipsis 3, 7 declara, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si la puerta correcta no se ha abierto aún, es porque no necesitas entrar ahora. La demora no es prueba de abandono, es señal de que Dios está trabajando en los detalles que no ves para que cuando llegues todo esté preparado. Mientras tanto, este es tu tiempo de preparación. Cada silencio te entrena para confiar más, para depender menos de tus propios recursos y para aprender a descansar
en la soberanía de Dios. La espera no es pasividad, es entrenamiento activo. Aprovecha este momento para fortalecer tu vida espiritual, profundizar en la oración y afinar tu sensibilidad para reconocer el mover de Dios cuando llegue. Quédate conmigo, porque en el próximo tema revelaremos cómo transformar este silencio en una plataforma para activar tu fe. Aprenderás estrategias bíblicas para convertir la espera en tu mayor ventaja y descubrirás cómo reconocer el momento exacto en que Dios te llama a cruzar las puertas que Él mismo abrirá. En el silencio, Dios fortalece tu carácter y tu propósito. Hay procesos en la vida que parecen interminables, tiempos donde las oraciones no reciben respuesta. Las puertas permanecen cerradas y el corazón se llena de incertidumbre. Pero quiero que sepas algo importante. El silencio de Dios nunca es inútil. Cada momento que parece vacío está cargado de propósito. Mientras sientes que no pasa nada, Dios está trabajando dentro de ti, moldeando tu carácter y preparándote para vivir el propósito para el cual fuiste creado. Dios no está tan interesado en tu comodidad como en tu transformación. Si respondiera a todas tus peticiones de inmediato, nunca aprenderías a depender completamente de Él. Por eso, usa el silencio como un taller donde pule tu corazón, fortalece tu paciencia y te enseña a caminar por fe y no por vista. Es en la espera donde desarrollas resiliencia, donde aprendes a soltar el control y donde tu identidad en Cristo se afirma de forma inquebrantable. Mira la historia de Moisés. Creció en palacio, rodeado de privilegios, pero no estaba preparado para liderar la liberación de Israel hasta que pasó 40 años en el desierto. En ese tiempo, Dios trabajó en su carácter, eliminó el orgullo, lo enseñó a escuchar y lo entrenó para guiar a un pueblo entero. Sin ese proceso silencioso, Moisés no habría tenido la humildad, la paciencia ni la autoridad para cumplir su propósito. Así también sucede contigo. El silencio no es un castigo, es una escuela. La fe madura en el terreno de la prueba. El rey David lo sabía muy bien. Antes de llegar al trono, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, enfrentando traiciones y clamando al cielo sin obtener respuesta. En muchos salmos escribió: ¿Hasta cuándo, Señor? Sin embargo, en ese proceso, Dios estaba forjando dentro de David un corazón conforme al suyo. La autoridad que un día ejercería como rey se construyó en los días de anonimato, dolor y silencio. Cuando Dios guarda silencio, también está revelando lo que hay en tu interior. Es fácil alabar cuando todo sale bien, pero el verdadero carácter se prueba en el fuego de la incertidumbre. ¿Confías en Dios solo cuando responde o confías en Él porque sabes quién es? El silencio te confronta, te purifica y te lleva a un nivel más profundo de intimidad con el Padre. A través de Él, aprendes a descansar en su fidelidad y a creer que sus planes son mejores que los tuyos. Santiago 1:3-4 lo expresa de forma poderosa. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada segundo de tu espera está formando en ti la madurez necesaria para sostener las bendiciones que Dios ya preparó. No se trata solo de recibir, sino de estar listo para administrar lo que recibirás. Es posible que hoy te sientas frustrado, pensando que todo está detenido, pero lo que parece pausa es, en realidad, preparación. Dios te está entrenando en secreto para enviarte a lugares donde tu nombre será conocido, pero su gloria será exaltada. Si te entregara tu propósito sin formación, podrías perderlo. Por eso, este proceso es tan necesario. Dios está edificando en ti las raíces profundas que te sostendrán cuando el viento del éxito llegue.
El silencio también es el lugar donde Dios alinea tu voluntad con la suya. Mientras tú oras por puertas específicas, Él te prepara para reconocer las correctas. Mientras buscas soluciones rápidas, Él te enseña a discernir el camino que te llevará al destino que planeó para ti. Cada demora tiene un significado. Cada aparente no está conectado con un sí mayor que aún no puedes ver. Por eso, no te desesperes. Este tiempo es parte de tu formación. Acepta el silencio como una invitación a profundizar en la oración, a estudiar la palabra, a conocer a Dios más allá de sus obras y a descubrir su carácter. Cuando comprendes esto, el silencio deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta divina para prepararte para el propósito eterno. Quédate conmigo, porque en el próximo tema te revelaré cómo convertir las temporadas de silencio en tu mayor plataforma de crecimiento espiritual. Verás cómo la espera, bien administrada, puede abrir dimensiones de fe y poder que cambiarán tu historia para siempre. En el silencio, Dios revela lo que tus ojos no pueden ver. Hay momentos en la vida donde todo parece detenido. Miras alrededor y sientes que nada avanza, que las oraciones no son escuchadas y que tus sueños permanecen lejos de cumplirse. Pero es en esos momentos de silencio donde Dios está trabajando en un nivel más profundo, más alto y más grande de lo que imaginas. Cuando tus sentidos naturales no perciben nada, el cielo está alineando realidades invisibles que cambiarán tu historia. El silencio no es ausencia, es el escenario donde Dios te enseña a ver con los ojos de la fe. La fe comienza donde termina la vista. En 2 Corintios 5:7, la Biblia nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. Este es el mayor desafío que enfrentarás. Aprender a creer cuando no ves, confiar cuando no entiendes y esperar cuando no recibes señales. Dios usa el silencio para entrenarte en el ámbito espiritual, para que aprendas a depender de su voz y no de las circunstancias que te rodean. Mientras tus sentidos te dicen que nada sucede, el cielo susurra que todo está siendo preparado para ti. La historia de Eliseo y su siervo en 2 Reyes 6 lo demuestra. El siervo vio un ejército enemigo rodeando la ciudad y entró en pánico, pero Eliseo, con ojos espirituales, respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En ese instante, Eliseo oró y los ojos del siervo fueron abiertos. Pudo ver carros de fuego y un ejército celestial rodeándolos. Todo estaba ahí desde el principio, pero él no podía verlo hasta que Dios lo reveló. Así actúa el Señor contigo. Aun cuando no lo percibes, su protección, su provisión y su plan ya están operando a tu favor. El silencio es el aula donde Dios desarrolla tu discernimiento. Es fácil reconocer su mano cuando hay abundancia, respuestas rápidas y puertas abiertas, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando eliges creer aún sin evidencias. Dios USA. Este tiempo para ampliar tu visión, para enseñarte a ver más allá de lo visible y para preparar tu espíritu para reconocer señales que otros no verán. Es en el silencio donde aprendes a distinguir su voz entre el ruido de tus emociones y el caos del mundo. Pensemos en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes cuando ni siquiera tenía un hijo. Años de espera lo obligaron a desarrollar una fe que no dependía de lo que veía, sino de lo que Dios había dicho. Romanos 4:20-21 dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham aprendió a ver lo invisible antes de que se manifestara, y esa fe lo posicionó para recibir el cumplimiento. Quizás hoy no ves nada. No ves progreso en tus finanzas, no ves avance en tu familia, no ves cambios en tu salud. El silencio de Dios
parece interminable y la duda golpea tu corazón. Pero quiero que recuerdes que lo que tus ojos no ven, tu fe puede anticipar. Lo que hoy parece un desierto es, en realidad, la tierra fértil donde Dios está plantando semillas que darán fruto en su tiempo. Confía en que cada oración, cada lágrima y cada paso de obediencia está siendo registrado en el cielo. Nada se pierde, todo se procesa en el tiempo perfecto de Dios. El silencio también te enseña a dejar de controlar. Cuando no puedes ver, aprendes a soltar el peso que llevas y a descansar en el carácter de Dios. La incertidumbre revela tu necesidad de dependencia total. Es ahí donde dejas de apoyarte en tu propia fuerza y comienzas a caminar en lo sobrenatural. El Señor te invita a cambiar tu perspectiva. Deja de mirar lo que no ocurre y empieza a confiar en lo que Él ya declaró sobre ti. Su palabra sigue vigente, aunque no la sientas, aunque no la veas, aunque no escuches su voz. Jesús mismo demostró este principio con Lázaro. Cuando recibió la noticia de su enfermedad, esperó deliberadamente 2 días antes de ir a Betania. Para Marta y María, el silencio de Jesús significaba indiferencia. Pero cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Fue entonces cuando Jesús declaró: «No te dije que si crees, verás la gloria de Dios». Lo que parecía una demora imperdonable era, en realidad, el escenario perfecto para un milagro que glorificaría al Padre. Así también sucede contigo. Lo que parece inactividad es una estrategia divina para manifestar algo mayor de lo que pediste. Dios quiere que aprendas a ver lo que otros no ven, a creer en lo que aún no existe y a declarar victoria en medio de la aparente derrota. Este silencio es la antesala de tu testimonio. Cuando el tiempo de Dios se cumpla, entenderás que cada día de espera estaba cargado de propósito y que nada fue en vano. Quédate conmigo, porque en el próximo tema aprenderás cómo convertir este entrenamiento en visión espiritual en una herramienta poderosa para caminar en dimensiones más altas de fe. Descubrirás cómo abrir tus ojos a lo invisible y experimentar la plenitud del propósito que Dios ya diseñó para ti. En el silencio, Dios prepara el escenario para tu milagro. Hay temporadas en la vida en las que todo parece quieto. Tus oraciones parecen perderse. Tus esfuerzos no traen resultados y el silencio de Dios pesa como una carga en tu corazón. Pero quiero que sepas algo. Lo que hoy parece inactividad es, en realidad, un plan perfecto en construcción. Mientras tú esperas, el cielo está trabajando. Dios está preparando el escenario exacto para manifestar un milagro que cambiará tu historia para siempre. El silencio no es ausencia, es estrategia. Así lo vemos en la historia de María y Marta cuando su hermano Lázaro enfermó. Enviaron mensajeros a Jesús para avisarle, pero él decidió esperar 2 días antes de ir. Para ellas, su silencio fue incomprensible, incluso doloroso. Pero lo que parecía demora era parte de un diseño celestial. Cuando Jesús llegó y Lázaro ya llevaba 4 días muerto, realizó un milagro que impactó a toda la región. Si hubiera actuado antes, habrían visto una sanidad. Pero al esperar, presenciaron una resurrección. Así también, el silencio que hoy te desconcierta está preparando el terreno para algo mucho más grande que lo que pediste. La Biblia está llena de momentos en los que Dios parecía inactivo, pero en realidad estaba orquestando cada detalle. El pueblo de Israel, por ejemplo, estuvo frente al Mar Rojo con Faraón persiguiéndolos. La desesperación los invadió, pero en ese silencio aparente, Dios estaba preparando el milagro que abriría las aguas y los llevaría a la libertad. Lo que parecía un callejón sin salida era el escenario perfecto para mostrar su poder. Quizás ahora te encuentras frente a tu propio Mar Rojo,
Has llegado al límite de tus fuerzas. Las opciones se agotaron y no sabes hacia dónde avanzar. Sientes que Dios calla y la ansiedad intenta dominar tu mente. Pero escúchame bien, lo que hoy parece el final, para Dios es el comienzo de una nueva etapa. Él no necesita caminos visibles para abrirte paso. Su poder trasciende toda lógica. Ese silencio es la confirmación de que está preparando un escenario donde su gloria será revelada en tu vida. El profeta Habacuc nos recuerda una verdad clave en Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún un poco, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala porque sin duda vendrá, no tardará. Los retrasos en el calendario humano son, en realidad, sincronizaciones divinas. Si Dios parece tomar tiempo, es porque está alineando personas, oportunidades y circunstancias para que todo encaje con precisión. Mira la vida de José nuevamente. Cuando interpretó el sueño del copero del faraón, esperaba ser recordado y liberado de la prisión. Sin embargo, pasaron 2 años más de silencio. Humanamente, podría parecer injusto, pero esos años eran necesarios para preparar Egipto para el hambre que vendría. Cuando el momento exacto llegó, José no solo salió libre, sino que fue promovido a gobernador. El silencio no fue abandono, fue posicionamiento. Tu milagro ya está en camino, aunque no lo veas todavía. Las piezas están moviéndose a tu favor, las puertas correctas se están preparando y las personas adecuadas están siendo posicionadas. La demora es el método de Dios para que recibas no solo lo que pediste, sino mucho más de lo que imaginaste. Efesios 3:20 lo confirma. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso, no te desesperes en este tiempo. No te compares con otros, no te enfoques en lo que aún no sucede. Dios está preparando un escenario que sorprenderá no solo a ti, sino a quienes te rodean. Cuando llegue el momento, entenderás que cada lágrima, cada espera y cada silencio tenían un propósito eterno. Y cuando el milagro se manifieste, nadie podrá atribuirlo a tu esfuerzo. Todos sabrán que fue la mano de Dios. El silencio también es una prueba de confianza. Dios permite que camines por momentos donde no ves nada para que aprendas a creerlo todo. Quiere que tu fe no dependa de señales visibles, sino de su carácter inmutable. Si hoy parece que el cielo está callado, recuerda que la última palabra siempre la tiene Dios. Lo que Él prometió, Él lo cumplirá, aunque ahora todo parezca contradictorio. Quédate conmigo, porque en el próximo tema te mostraré cómo interpretar los tiempos de Dios y cómo aprender a discernir cuándo el cielo se prepara para actuar a tu favor. Entender su calendario puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentas tus silencios y esperas tus milagros. El silencio de Dios es el puente hacia su propósito perfecto. Hay temporadas en la vida en las que parece que todo lo que haces se estanca. Has orado, ayunado, buscado respuestas, pero lo único que recibes es silencio. Ese silencio puede parecer insoportable, pero no es castigo ni abandono, es un puente. Dios está usando este tiempo para llevarte de donde estás a donde necesitas estar, conectando lo que eres con lo que Él ya diseñó que serás. Cada minuto de espera está construyendo una transición hacia el cumplimiento de su propósito perfecto para tu vida. El problema es que confundimos silencio con indiferencia, cuando en realidad es estrategia. Si Dios respondiera todas tus oraciones de inmediato, nunca aprenderías a desarrollar resistencia ni profundidad espiritual. La espera te enseña a caminar no por lo que ves, sino por lo que crees. Por eso, el silencio de Dios es un taller donde la fe se fortalece, el carácter se purifica y tu visión se alinea con la suya. Mira la vida de Noé.
Dios le dio una instrucción aparentemente absurda: construir un arca en un tiempo donde nunca había llovido. No hubo explicaciones detalladas, no hubo confirmaciones constantes, solo una palabra que debía obedecer. Décadas enteras de trabajo sin señales visibles, en medio de burlas y críticas. Pero cuando llegó el diluvio, lo que parecía silencio de Dios era en realidad preparación para salvar su vida, su familia y el futuro de la humanidad. Así también sucede contigo. El silencio de hoy es la protección de mañana. Dios te está formando en secreto, preparándote para escenarios que aún desconoces. Lo que ahora te incomoda será tu plataforma, y las lágrimas que hoy derramas serán el testimonio que mañana dará esperanza a otros. Este puente silencioso no es para detenerte, es para posicionarte en el lugar exacto donde su gloria se manifestará de forma sobrenatural. Isaías 31 nos recuerda: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no es pasividad, es preparación activa. Mientras tú sientes que todo está detenido, Dios está renovando tu fuerza, expandiendo tu visión y dándote la capacidad de sostener la bendición que viene. El silencio también revela qué tan dispuesto estás a confiar. Cuando no escuchas respuesta, surge la pregunta: ¿seguirás creyendo aunque no veas? El apóstol Pedro vivió esto cuando Jesús le pidió que caminara sobre las aguas. Todo a su alrededor gritaba peligro, pero una sola palabra del Maestro fue suficiente para dar el paso. Mientras mantuvo sus ojos en Cristo, caminó sobre lo imposible. El silencio te entrena para fijar tu mirada en Dios y no en la tormenta. En este tiempo, Dios también te enseña a soltar lo que no puedes controlar. Muchas veces, nuestra frustración nace de querer acelerar procesos que aún no están listos. El silencio es un llamado a descansar, a dejar que Él sea Dios y a recordar que sus tiempos son perfectos. No se trata de tu calendario, sino del de Él. Eclesiastés 3:11 declara: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si la respuesta aún no ha llegado, confía en que hay belleza en la espera. El mismo Jesús pasó por un momento de silencio aparente en Getsemaní. Mientras oraba y el sudor caía como gotas de sangre, pidió al Padre que apartara la copa de sufrimiento, pero no recibió respuesta audible. Sin embargo, el cielo estaba alineando el mayor plan de salvación de la historia. A través de ese silencio, Jesús fue fortalecido para enfrentar la cruz y abrir el camino de la redención para toda la humanidad. Lo que parecía abandono era, en realidad, un plan perfecto en movimiento. Quizás hoy sientes que estás en tu propio Getsemaní. La incertidumbre pesa, la ansiedad crece y el miedo parece más fuerte que tu fe. Pero este puente que Dios está construyendo a través de tu silencio te llevará a un lugar donde su propósito se revelará con claridad. Nada de lo que estás viviendo es casualidad. Todo está conectado a un diseño eterno que no puedes ver por completo todavía, pero que pronto entenderás. Quédate conmigo, porque en el próximo tema vamos a cerrar este mensaje revelando cómo el silencio de Dios no solo transforma tu presente, sino que te posiciona para experimentar una nueva dimensión de fe, propósito y plenitud. Prepárate para descubrir que este proceso no es el final, sino el inicio de lo que Dios siempre planeó para ti. El silencio de Dios es la antesala de tu nueva temporada. Llegamos al punto más importante de todo este mensaje: entender que el silencio de Dios no es el final, sino el inicio de algo completamente nuevo. Muchas veces, cuando el cielo guarda silencio, creemos que todo terminó, que las promesas se desvanecieron y que nuestro futuro se detuvo. Pero quiero que escuches esta verdad que puede transformar tu vida. El silencio es la transición entre lo que fue y lo que será.
Es el espacio donde Dios está preparando tu espíritu, alineando tu destino y posicionándote para vivir una nueva temporada de victoria. Cada vez que Dios parece callar, no es porque se haya alejado de ti, sino porque está construyendo un escenario perfecto para manifestar su gloria. En la Biblia, cada gran movimiento de Dios estuvo precedido por un periodo de silencio. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, hubo 400 años de silencio profético entre Malaquías y Mateo. Para muchos, parecía que Dios había abandonado a su pueblo, pero en realidad estaba preparando el cumplimiento de la mayor promesa, la venida del Mesías. Ese mismo patrón se repite en tu vida. Cuando el cielo parece callar, es porque el cielo está trabajando. El silencio de Dios también separa temporadas. Hay puertas que deben cerrarse para que otras puedan abrirse. Hay relaciones, trabajos, oportunidades y caminos que parecen terminar de forma abrupta, pero que en realidad son movimientos estratégicos para llevarte hacia donde debes estar. Si te quedaras en el lugar donde estabas, te perderías del propósito que Dios diseñó para ti. El silencio, aunque incómodo, te empuja hacia adelante, hacia lo que aún no has visto. El profeta Isaías lo confirma en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto significa que el silencio de hoy anuncia un nuevo comienzo. Dios está gestando algo que pronto se manifestará, aunque ahora parezca imposible. Lo que Él está preparando superará tus expectativas, sanará heridas antiguas y te llevará a niveles que nunca pensaste alcanzar. La historia de Job también nos enseña que después del silencio viene la restauración. Job perdió todo, sus hijos, su salud, sus bienes y hasta la confianza de sus amigos. Durante mucho tiempo no escuchó respuesta de Dios, pero al final de su proceso, la Escritura dice que Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Lo que parecía un final trágico se convirtió en el inicio de una temporada de abundancia y favor. Así también, lo que hoy parece caótico en tu vida es solo el preludio de una restauración mucho mayor de lo que imaginas. Quizás ahora sientes que todo en ti clama por respuestas. Quieres entender, pero Dios te invita a confiar. El silencio te llama a soltar tus planes y abrazar los suyos. Te recuerda que no se trata de tu control, sino de su soberanía. En Romanos 8:28 encontramos una de las verdades más poderosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas. Eso incluye tu dolor, tus pérdidas, tus demoras y hasta este silencio que no comprendes. Entiende esto. El silencio no es una pausa sin propósito. Es la preparación para tu promoción. Lo que viene requiere un nivel más alto de madurez, fe y visión. Dios no te está ignorando, te está entrenando. Está fortaleciéndote para que cuando su respuesta llegue, seas capaz de sostenerla sin retroceder. Cuando llegue el momento indicado, todo encajará. Las puertas correctas se abrirán, las oportunidades se alinearán y comprenderás que cada segundo de espera valió la pena. Jesús mismo enseñó este principio en Juan 13:7. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Ese después es tu nueva temporada. Hoy vives la incertidumbre, pero pronto verás la claridad. Hoy enfrentas el silencio, pero pronto experimentarás la voz de Dios guiándote con poder. Hoy sientes que nada se mueve, pero pronto descubrirás que todo estaba avanzando detrás de escena para llevarte al lugar correcto. Así que no te rindas, no te desesperes. No pienses que este silencio es el final de tu historia. Dios está obrando de formas que no entiendes, pero que te sorprenderán. Tu nueva temporada ya comenzó, aunque aún no la veas.
Prepárate, porque pronto entenderás que este proceso silencioso fue, en realidad, la mayor demostración de amor y fidelidad de Dios sobre tu vida. Y cuando mires hacia atrás, podrás decir con certeza: ahora entiendo. Cada lágrima, cada espera, cada silencio, todo tenía un propósito. Tu fe será más fuerte, tu espíritu más firme y tu vida reflejará la gloria de aquel que nunca te abandonó. El silencio de hoy es el preludio de tu victoria mañana. La nueva temporada ya está en camino y cuando llegue, nadie podrá dudar de que fue Dios quien lo hizo.